Al de Echenique, cada vez está. Me gusta, yo pediría que se cambie el saco ya a esta altura. ¿Sí? Sí. Sí, pero no hablemos de nosotros, no hablemos de algo tan básico como una efeméride, como una información. Hablemos con alguien que tiene el talento, que tiene la mirada del artista, aquella persona que ha logrado traducir de alguna forma lo que ves con los ojos, pasarlo por el cuerpo, llevarlo a las manos y hacerte un increíble dragón, un increíble ser que, insisto, podríamos hasta discutir su existencia o no, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hablar con quien va a estar en Comic Con, se hace este 6, 7 y 8 de diciembre, y la verdad que Comic Con se enganarán teniéndolo a Ciruelo. Qué gusto tenerte acá, Ciruelo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Es un placer para mí, Mario, estar otra vez charlando con vos, como tantas veces hicimos durante tantos años. Exactamente. Bueno, qué gusto verte acá. ¿Cuántos estás en Buenos Aires? No vivo en Buenos Aires hace muchos años, lo bien que hizo. Estoy hace una semana y me quedo hasta el martes que viene. Vine Comic Con, familia y me vuelvo. ¿Venís más o menos asiduamente o no? Bueno, este año ya van 2 veces porque vine a la Comic Con de junio. Venís por Comicones. Sí, y también por familia. O sea, tengo a mi madre todavía viviendo acá con 90, mis suegros también por ahí. Entonces venimos con mi mujer. Y bueno, y los chicos de la Comic Con siempre estoy pendiente de poder venir porque es un evento con el que estoy relacionado desde el principio. Sí. Me encanta apoyarlos, me encanta el contacto con el público argentino, que realmente es muy especial, y para mí la oportunidad que tengo de venir y relacionarme con ellos es sagrada, así que acá estoy. ¿Cómo, por favor, métanse, saben que soy voraz, no puedo dejar de preguntar, pero ¿cómo es alguien que está hace tantos años que vive afuera, vive en Europa, en España, donde has armado casi toda tu vida, y encima en un lugar muy aislado, no sos una persona cosmopolita, pero a pesar de eso no tenés acento, seguís manteniendo esto? ¿Cómo es seguir siendo quien fuiste hoy en día? Bueno, el tema del acento es porque mi mujer es argentina también. ¿Pero no hablas ni con el panadero? Hablo poco con el panadero. Okay. Por trabajo hablo prácticamente el 100% en inglés, porque todo lo que yo hago es en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, aunque puedo hablar italiano también, Francia, Inglaterra, Japón. En España hago muy poquito a nivel profesional. Entonces trabajo todo el día en casa, estoy todo el día con mi mujer al lado, hablamos en argentino, con mis hijos hablo en argentino, aunque ellos hablan español y catalán. Así que bueno, pero con mis amigos en el fútbol hablo un poco más español o catalán. ¿Jugás a la pelota? Todos los domingos. ¿Los domingos? Y porque nos quedó el domingo para jugar. Era futbolero, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Todos los domingos. ¿Y sos un 4, un 9? No, jugamos fútbol 5, a veces 7, pero en general fútbol 5. Intenso, por mucho. Sí, intenso. Aparte, todos los chicos son menores que yo y tengo que correr como ellos. Claro, a la altura. Sí, pero, lo cual, bueno... Cambia de equipo. No. Voy a estar ¿Te gusta esa que exigencia? ¿Te gusta esa exigencia? Exacto. Va, de vuelta se mandan, ¿eh? Sí, Ciruelo, ¿cómo? Yo sí me pregunto esto, porque con los artistas nunca termino de entender bien cómo es la metodología del laburo. O sea, ¿qué haces? ¿Te levantás a las 8 de la mañana y empezás? ¿Solamente lo haces cuando te lo piden o también haces cosas por fuera de lo que te piden? Es decir, ¿cómo? No entiendo, nunca voy a entender cómo es nuestro caso. Solo con inspiración, claro. No, claro, un oficinista, qué sé yo, vos sabés que tenés que ir a la oficina, 9 a 18, te va. ¿Cómo es la vida de un ilustrador? Antes veíamos unas imágenes tuyas recorriendo piedras. Sí, bueno, hoy de 9 a 13 voy a recorrer piedras. Sí, claro. Bueno, ahí te tengo que definir un poco cómo es mi trabajo, cómo fue yo durante gran parte de mi vida, desde los 18 que soy profesional. Entonces, desde los 18 que empecé a trabajar para una agencia de publicidad acá en Buenos Aires y después para editoriales y para diferentes clientes, yo era ilustrador. Un ilustrador es un artista que pone toda su creatividad, talento, técnica en función de la idea o del concepto de un director de arte, de un cliente que necesita un producto determinado.
Eso me encantaba, aprendí mucho, me gané la vida con eso, pero yo tenía la inquietud de ser 100% creador de mis propias ideas. Y eso lo logré hace unos 25 años atrás. Dejé de trabajar para clientes, con lo cual dejé de ser ilustrador, aunque sigo usando las mismas técnicas, las mismas temáticas, y trabajo 100% para mí. Entonces, el proceso es más o menos como lo explicaste, que no hay más historia. Me levanto a la mañana, desayuno y me pongo a trabajar. No, pero no quiero interrumpirte, pero quiero interrumpirte, claro, porque... Ok, pero ponerte a trabajar no es lo mismo decir, voy a apilar, no sé, cosas, Sí. tengo que hacer planillas Excel. Sí. Lo tuyo depende de cosas muy... Estoy inspirado, voy ahora. Claro, realmente podés poner un horario. ¿Eso es disciplina? Es decir, yo todos los días a tal hora empiezo a trabajar. Sí, hay una disciplina que es fundamental y que también finalmente termina educando lo que es la parte creativa y los procesos de inspiración, etc. Esto es algo que lo explico mucho. A mí me llaman también cuando soy invitado siempre a convenciones como esta en diferentes partes del mundo. Me piden que dé conferencias, al mismo tiempo hay universidades o escuelas de arte que me piden conferencias. Entonces, en las conferencias, charlas que doy con, por ejemplo, estudiantes de arte, me preguntan, ¿y la imaginación cómo funciona? ¿La inspiración de dónde viene? La creatividad, cómo se ejercita. Y realmente eso es lo que realmente me apasiona a mí, es eso. Esos mundos que obviamente forman parte de una cosa que tiene que ver con la psicología, con los sueños, es el mundo sutil. O sea, no es la técnica, la práctica, la materia, sino es lo sutil. Y ahí es el terreno mío, es eso. El terreno de un artista mayormente es los mundos sutiles. Ahora, Sí. el afuera diario tuyo, Sí. ¿hasta dónde puedes llegar a influenciar en lo que haces? Porque digo, gran base de tus trabajos, que son maravillosos, tiene que ver con mundos fantásticos. Sí. ¿No? Si querés, digo, tomando a los dragones como centro, pero son mundos fantásticos. Pero te rodea eso, el panadero, te rodea una casa, te rodea un Sí. edificio. ¿Te suele influenciar o por lo menos estimular un alrededor que por ahí es distinto a lo que vos vas a hacer? Sí, claro. Todo influencia, no solamente el entorno más cercano, sino qué sé yo, las movidas políticas internacionales. Qué sé yo, en este momento tenemos una guerra en Ucrania, tenemos Israel, tenemos una serie de cosas que están cerca de Europa, realmente afectan. ¿Te afectan? Sí, claro. También hay un ejercicio para eso, que es tratar de abstraerme un poco o incluso intentar entender qué es lo que pasa, ¿viste? Porque no puedo dejar que me afecte hasta el punto de que yo deje de trabajar. Yo entiendo que mi trabajo inspira y afecta a los otros de una manera positiva. Entonces yo no puedo dejar que lo negativo me afecte al punto de que yo no pueda dar lo positivo, que en definitiva es lo que retroalimenta a la gente como para abstraerse de las cosas. Pues no podemos suicidarnos todos en masa, pero tenemos que seguir viviendo. Entonces sí que hago un ejercicio. Si vamos a eso, claro, hago ejercicios de concentración, de meditación. Bueno, el mismo trabajo cotidiano mío es un ejercicio de meditación en movimiento. Un ejercicio que involucra toda mi psiquis, mi inspiración, mi mejor onda, o sea, trato de armonizar todo el tiempo mi entorno, la gente que se me acerca, mis hijos, mi familia, mi mujer, con la que vivo hace 40 años. Eso es fruto de una armonización que uno hace. Entonces trato de que el entorno me afecte hasta donde lo dejo que me afecte. En realidad debería decir a la gente que está escuchando que el ser humano tiene una dinámica que es el músculo. El músculo en lo físico, la gente lo entiende. Si vos lo ejercitás, lo desarrollás. Si no lo ejercitás, se atrofia, no es que se queda igual, se atrofia. Entonces,
La psiquis, las conductas, todo lo que son los mundos sutiles del ser humano se trabajan del mismo modo. Entonces, a medida que lo ejercitemos, podemos ir logrando cuestiones. Y si trabajás no con lo haces... sensibilidad todo el tiempo, aparte. Sí, exacto. Digo, el arte tiene que ver con la sensibilidad extrema. Claro. Ciruelo, decías que ya de los 18 eras profesional. Sí. Que empezaste a ser profesional. ¿Cómo fue tu formación o cuándo te diste cuenta que querías ser artista? Porque, digo, 18 años es como... recién algunos toman la decisión de qué quieren ser en la vida. Sí. Bueno, no tuve ningún momento de tomar decisiones. Siempre lo supe desde muy chiquito. Que es como preguntarle a Messi, ¿cuándo quisiste ser futbolista? Y vos ves una foto de cuando tenía 3 años y tenía una pelota al lado. Entonces no hubo momentos que dije, bueno, para seguir haciendo lo que yo quiero hacer, que es arte fantástico, ¿qué tengo que hacer? Irme a Barcelona. Fue una decisión, pero no una decisión de fondo. O sea, lo que yo quería hacer era arte fantástico. ¿Por qué Barcelona están las editoriales, quien lo fomenta? ¿Por qué Barcelona? Estaban en los 80 las editoriales. Era un centro neurálgico de arte fantástico. ¿Nueva York o eso? Nueva York era, pero te diría que Barcelona casi era mucho más interesante. Mirá. Porque concentraba todo lo que era el cómic europeo. El cómic europeo, a diferencia del americano, en esa época incluso el americano era más superhéroes, era otra historia. El europeo tenía como una carga, el cómic que era como películas de autor, ¿no? Era como una cosa donde se podía poner... 2000 años de background tenían. Exactamente. Tenían 2000 años de historia en la espalda. Y se notaba en los cómics. Entonces había unos artistas, que yo, Moebius, Enki Bilal, Liberatore, qué sé yo, había una cantidad de artistas que me apasionaban. Entonces, bueno, Barcelona, porque también dentro de Europa era lo que tenía afinidad con el idioma, la cultura, etcétera, y tenía un amigo viviendo ahí que era Gusti, un compañero de la secundaria que se había ido un año antes, y me decía, Ciruelo, vení a mi casa. Entonces el primer viaje fue a parar a su casa. Ahí miré un poco cómo estaba la situación, inmediatamente se me abrieron las puertas. ¿Con una mano atrás y otra adelante o tenía ya un lugar...? Nada. Bueno, tenías tus trabajos como ilustrador, eras... Llevaba mi valijita con cosas, pero ahí toqué el timbre de una editorial, miraron mis cosas y en el acto me dijeron, quédate, ya mismo te damos trabajo, así nomás. Sí, fue así. Messi. ¿Y vos fuiste, fuiste con esa seguridad? ¿Cómo? ¿Vos fuiste con esa seguridad de saber que lo que hacías estaba bien, estaba bueno? Porque a veces uno de afuera verlo es distinto, o que uno diga, che, está bueno lo que hago, lo sé. Sí, quizás no tanto como está bueno lo que hago, sino como vengo con todo. O sea, lo que vengo es a dar todo, trabajar 24 horas por día, que yo venía haciéndolo acá ya. Esos son herramientas que te dan seguridad. La seguridad en realidad estaba más en que eso era lo que yo quería hacer. Claro. Esa era la seguridad. Que en algún momento iba a suceder. Tarde o temprano iba a ser. Entonces, la seguridad tiene que ver con estar convencido de que lo que estás haciendo es lo que querés hacer. Si yo hubiese ido, yo acá estaba haciendo mucha publicidad. Cuando empecé en una agencia de publicidad haciendo... ¿En cuál estabas? Mansi Publicidad. Y realmente ahí, bueno, trabajé solamente 2 años y medio como empleado. Después, inmediatamente me convertí en autónomo, ¿cómo se dice acá? Freelance. Hacías cosas para vos. Freelance, y después seguí trabajando un poco para publicidad, pero también para editoriales, que trabajé mucho para La Urraca, que hacíamos humor, Fierro. Ya ahí me metí. Ahí Ciruelo empieza a ser Ciruelo, me parece. Sí. ¿No? Ahí nace Ciruelo. Ahí nace. Por decirlo de alguna manera. Mientras hacía todo este relato, y yo a lo mejor te conozco un poco más, o creo conocerte un poco más que ustedes, todo lo que hablas habla de mucha humanidad, de sensibilidad, de entender lo sutil. La palabra sutil es hermosa, sutil, ¿no? Pero para mí, para hacer eso, tuviste que sacrificar ser sociable. No sos una persona que está rodeado de gente, no. Salvo cuando vas a convenciones, y la verdad que sos una persona re agradable socialmente. Pero en tu vida diaria... Soy un solitario. Sos un solitario. Soy un ermitaño y me encanta. Claro, por eso digo, hablas de cosas tremendamente buenas para un humano, pero es de un humano solo en un punto. Sí. Bueno, de todos modos ya te digo,
Te ha pasado que acabas de un montón de lados, convenciones. Sí. Pero tu día a día, si habría que decirlo, es de una persona sola. Sí, y busco esa soledad, o sea, busco la cueva, porque de ahí es donde sale. Tu casa es todo una lo que cueva yo en hago. otro lado. Exactamente. Pero más allá de la casa, también tecnológicamente, digo, no usás WhatsApp, no usás No, redes a ver. sociales. ¿En ese A sentido ver, también a ver, ermitaño? A ver, o sea, lo que es redes sociales, mensajes y yo que te consumen un tiempo, ok, pero yo tengo la suerte de que como durante el día en mi trabajo uso los ojos mayoritariamente, tengo las orejas libres. Yo ahora estoy escuchando todo el día podcasts, Mirá. entrevistas, documentales, todo eso me da una ¿En cantidad. serio? Todo el tiempo. Ahora ya es un vicio, que en realidad le está Me quitando. imaginaba a Steve Vai sonando de fondo sutilmente. Sí, todo el tiempo, y Spinetta, pero claro, Estás lo otro escuchando le está. podcast y podcast. Sí, sí. Sociología, sí, literatura, política, que Todo. escuchas todo. Todo, porque una cosa encadena a la otra y todo me encanta, me apasiona saber, conocer de la historia. ¿Y te gusta el formato personas hablando en silencio? ¿Te gusta el formato podcast? Me ¿Te encanta, gusta? Me encanta. Bueno, además porque no me No, pide obvio, que obvio. mire la pantalla. Entonces, cuando yo estoy escuchando lo que hablan y entro, me gustan las entrevistas largas y distendidas. Entonces, el invitado puede Y mientras, explayarse. haciendo una escama, otra escama. Sí. Claro, no te saca de tu ritmo. No, sí hay momentos en el que yo digo, bueno, ahora estoy en esto, cambio y pongo música. Entonces pongo Spinetta, Pat Metheny, Steve Vai, depende lo que necesite, porque la música me está llevando a un lugar que es el que necesito en ese punto. Después de que pase ese punto, vuelvo al podcast y vuelvo a escuchar otras cosas. Si ¿alguna vez viste? No sé si es como caer en la fácil del artista, pero ¿alguna vez terminaste de ver una obra tuya y le dijiste volá? Dijiste, boludo, no puedo creer. Una De mirarlo parla, decir, parla. claro, Sí, decir, como Miguel- por Dios, volá, sí. tirame sí. fuego. Sí, bueno, sí, hay muchas anécdotas muy mágicas en ese sentido que no sé si dan el tiempo ahora de explicar, pero yo una de los aspectos de mi arte es estar relacionado con algo, que pertenece al mundo de lo sutil, con otras dimensiones, con recuerdos, con otros mundos que están en algún Perdón, otro mil lado. disculpas. Sí, atenderlo. No que atenderlo, no es un error tenerlo ofendido. Claro, Entonces, perdón. Sí. estoy en relación también con personajes. Esos personajes me hablan y yo les hablo y les pregunto. Incluso, por ejemplo, yo empiezo a dibujar y empiezo y me gusta mucho el ejercicio de partir del caos o dejar de que algo se empiece a gestar sin mi cabeza. Puede ser manchas de óleo que empiezo a tirar y a jugar y qué sé yo. Entonces empiezo a ver cosas que aparecen, que no aparecen de cero de mi cabeza, que eso también me gusta. Pero el salir del caos a veces me da la sensación de que estoy en diálogo con algo. Entonces continúo ese juego que es decir, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué querés? Mostrame más. Y me muestra y de repente me aparece un personaje. Puede ser un hada, una mujer. Me gustan pintar mucho mujeres, no sé por qué será, pero igual que dragones. Entonces a ¿Más la mujeres mujer... o más dragones? Por igual, y si no es por igual, me gustaría que fuera por igual. ¿Y crees que hay un vínculo? Sí. Mujer y dragón. Sí, lo hay. Porque el dragón hasta me parece re varonil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su Sí, corazón, pero- su tamaño, su fuego. Sí, pero ancestralmente me refiero a que la figura del dragón tiene muchos miles de años relacionado con la cultura humana, o sea que la figura del dragón está presente en todas las culturas ancestrales del planeta. Ya no te digo en casi todas, te digo en todas, porque eso es algo de lo que me gusta a mí estudiar y aprender, y cuando viajo entro en contacto con todo lo que puedo de culturas ancestrales, voy a museos, etc. Bueno, entonces el dragón tradicionalmente está relacionado con energía femenina. Vos dijiste mujeres, yo te lo voy a traducir Claro, a femenino. energía Está bien. femenina.
Hay muchos hombres que manifestamos más energía femenina que otros. Los que trabajamos con la creatividad es una cualidad femenina. No olvidemos que en el plano físico, que hay ya un poquito de distorsión, pero en el plano físico las mujeres son las que dan a luz. Los hombres no sacamos... Es una ventaja injusta esa, nunca la vamos a poder empatar esa. Yo lo veo a veces injusto, lo vi injusto en el momento en que mi mujer estaba pariendo y yo estaba al lado y decía, todo ese dolor, ¿cómo nosotros no lo compartimos? Me parecía injusto. Y después en la cuestión, ponele de dar a luz, sí es injusto. Injusto es un juicio humano. Vamos a dejar esas cuestiones para lo divino, que no, injusticia no sé si hay en la naturaleza o en la... Si un león se come una cebra, no sé si es injusto, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que me gusta a mí entender cómo es la mecánica esta, ¿no? Bueno, la creatividad es un aspecto femenino. La creatividad tiene que ver incluso, por ejemplo, con la naturaleza, con el planeta Tierra que crea vida. El dragón tiene ese aspecto en un montón de culturas como el dador de vida. Y hay que entender también por qué, ¿no? Es muy complicado, yo diría que es un misterio. Pero el dragón tiene esa función y entonces está relacionado con lo femenino. Es muy loco. No es lo mismo, entiendo, un dragón chino que un dragón europeo, que otro tipo de dragones. ¿Hay un dragón americano? ¿Hay una clase de dragón? Muchísimos. Mira. Bueno, Quetzalcóatl de la cultura maya azteca es un dragón. Es una serpiente emplumada, esa es la definición. Serpiente emplumada es sinónimo de dragón. Okay. Es una serpiente, un reptil evolucionado al punto de volar, de tener inteligencia. ¿Es un pre-dragón o un post-dragón? Digamos, ¿es previo, es la evolución del dragón o termina evolucionando en dragón? No, es un dragón 100% en tiempo real. Perfecto. Ni antes ni después. Perfecto. Está relacionado incluso con la cultura sumeria, que podríamos decir que es la cultura más antigua de la que tenemos conocimiento en Europa, ponele, y hay muchas cosas en común con la cultura sumeria o egipcia, incluso con los mayas aztecas, las pirámides, son todas cosas que aún hoy no están 100% explicadas. Y dentro de todo ese misterio están las figuras, y dentro de las figuras están los dragones, o sea, reptiles evolucionados, incluso en China, en Japón, donde los emperadores eran directamente hijos del dragón. Entonces todo eso nos desafía a tratar de entender e interpretar qué pasaba hace 5.000, 10.000 años atrás en la cultura del ser humano, que con los ojos de hoy nos resulta complicado porque muchas de las cosas nos las llevaron, por ejemplo, el dragón, arte fantástico, Comic Con, películas de fantasy o películas de ficción. Está ahí, pero en estas otras culturas que te estoy hablando tenía más que ver con espiritualidad, religión incluso, tradiciones muy potentes. Te relaciono con una pregunta que me hiciste, ¿por qué Barcelona? Barcelona es la ciudad del dragón. ¿Por? Porque hace 1000 y pico de años, cuando se empezó a gestar la nación catalana, etc., el patrón de Cataluña pasó a ser San Jorge que mata al dragón, pero resulta que por algún motivo inexplicable la gente hoy reivindica más el dragón que a San Jorge. La gente se disfraza en fiestas cotidianas, fiestas tradicionales, que hay miles en Cataluña, se disfraza de dragón y salen disfrazados a la calle de dragón tirando fuegos artificiales. Hay figuras de dragones que se pasean en procesión. En mi pueblo, donde yo vivo, en Sitges, hay 3 veces por año que se hace eso. Claro, lo vi mucho en carnaval, ¿no? También, o no me acuerdo, pero... En carnaval también está la figura del dragón, por supuesto, pero te estoy hablando de fiestas que son más tradicionales, más que tienen que ver... Tradicional para ellos es nacionalismo puro y va más allá, claro. Tiene que ver con su identidad como pueblos, ¿no? Porque Europa nacionalmente, políticamente cambió mucho. Claro. Lo que hoy es Cataluña antes era parte de, qué sé yo, de otros reinos, incluso Arabia, todo lo que es el mundo árabe fue
dominó la península, entonces todo lo que es lo que nosotros conocemos como nacionalidad es una palabra que para ellos quizás la palabra tradición es más importante, Claro. más grande, ¿no? Entonces, bueno, el dragón en Cataluña, y ahí estaba, es importantísimo. Entonces yo cuando viajo a Cataluña me encuentro con esto. Y me encuentro, por ejemplo, con la figura de Antoni Gaudí, que también siendo un arquitecto y un artista sin límites y un artista relacionado con lo místico, porque él era muy católico, muy cristiano, metía la figura del dragón en sus edificios y en sus adornos y en sus cosas. ¿Y por qué? ¿Viste? Y entonces eso me desafió a estudiar y a meterme. Entonces, simultáneamente que yo fui a hacer arte fantástico, entré en contacto con editoriales que me empezaron a pedir arte fantástico y yo estaba 100% del día haciendo lo que me gustaba. Simultáneamente estaba toda esta otra parte de tradición que yo quería estudiar, aprender, y aún sigo en eso. ¿Hay una morfología de los dragones? ¿Hay una musculatura, una lógica de vísceras? Sí, claro. De todos modos... Perdóname, si pusieras una espada en el medio de la panza de un dragón, si pudiese uno pasar ese cuero, según la historia, ¿no? Sí. ¿Qué saldría? ¿Saldría sangre roja? ¿Saldrían vísceras? Sí, bueno, eso ya depende de las leyendas. Eso ya depende de las leyendas porque estamos hablando de un aspecto Pero cuando físico. vos lo pensás así, lo pensás como recorpóreo por dentro. Sí, yo creo que es corpóreo por dentro a nivel animal, Sí, pero sí. también tomando ciertas cosas de las leyendas, puede haber fuego dentro. Y ahí es donde ya estamos en un punto en el cual el dragón, y te voy a relacionar esto con una pregunta que me hiciste, dragón chino, dragón europeo. Sí. Para los chinos, por ejemplo, el dragón es más inmaterial que para Europa. Europa necesitaba algo más material para entenderlo. Entonces le puso en sus esculturas y pinturas de hace 1000 años, etcétera, era más material, tenía sus alas que podían volar, tenía todo su mecanismo lógico. En China el dragón vuela pero no tiene alas. Cierto. ¿Cómo vuela un dragón si no tiene alas? Para los chinos no hay ningún problema porque Hay una fuerza. ellos tienen una mente que está más permeable a lo mágico. No olvidemos que la cultura europea, que es la que nosotros heredamos, es más material, necesita lo material, hizo una evolución en lo tecnológico, pero hay millones de otras culturas en el planeta que no necesitan ese camino. Vuela. Tienen más relación con el espíritu, Claro, lo puede hacer. que nosotros somos espíritu y cuerpo. Entonces, el espíritu es parte más de lo mágico. Entonces, bueno, en China, en Japón, en Indonesia, en todos esos países, el dragón era una serpiente que no tenía alas, pero volaba, venía del cielo, tenía que ver con las tormentas, con los vientos, con el fuego de la lava de los volcanes, los mares. El dragón está muy relacionado con el agua, con los mares, los ríos. Entonces, la fisonomía de un dragón de esas características tiene más que ver con lo inmaterial, puede tener fuego dentro, puede incluso, en vez de solamente expulsar fuego por la boca, expulsa agua incluso en muchos casos, o viento en las cuestiones más sutiles, ¿no? Pero en el dragón más vikingo, más celta, más denso, más material, más de la cultura occidental, que es más el hacha y nos matamos entre nosotros, que es más físico, etcétera, tiene alas, tiene fuerza, sus garras, sus brazos son musculosos, es un ser que tiene vísceras, tiene corazón, se lo puede matar, si puedes atravesar las escamas, etcétera. Incluso te diría que dentro de lo que es la cultura judeocristiana, donde el dragón encarna el espíritu del mal, sí, eso corresponde solamente a lo nuestro, el dragón es muy material, al mismo tiempo se lo relaciona con un espíritu malvado, se lo relaciona con la naturaleza, que para la cultura judeocristiana era lo salvaje, lo pagano, lo malo, lo oscuro. Entonces ellos imponían un dios luminoso que era solo uno, que era masculino, etc. La naturaleza era femenina, el dragón era de las
de lo ingobernable que eran las tormentas, un volcán, la oscuridad del bosque era ingobernable, entonces generaban un miedo enfrentado a la naturaleza, que era lo que ellos querían preservar, que para mí en realidad no debe ser así. Nosotros como habitantes del planeta Tierra, lo más interesante es que podamos convivir en el planeta con respeto a las demás especies, con respeto a las leyes de la naturaleza, a los espíritus de la naturaleza, etc. Entonces, para mí el dragón es físico en parte, pero es espiritual en otra parte, igual que somos nosotros. Veo alguien que acaba de aprender y dice, no entiendo, ¿están hablando de dragones? Sí. Claro. Hay alguien hablando de dragones. ¿Animaste alguna vez tus dragones? ¿Le diste a conocerás a miles de animadores prestigiosos? Pero por iniciativa tuya, ¿no dijiste movelo? ¿O vos lo moviste? Yo directamente no, porque requiere manejar software complicado, y no me daba el tiempo. Eso, me encanta, pero no me daba el tiempo. Sí que lo hicieron profesionales, que trabajé en muchos proyectos en los cuales mis diseños terminaron siendo animados, incluso para una película o más de una, para comerciales de televisión incluso. ¿Sí? Sí, muy loco. ¿Y qué ves cuando los ves? Me encanta. Cuando ves que así... Me encanta, me apasiona. Y estás en el asesoramiento del tipo, no, nunca pondría las dos piernas, no sé, Sí. las guardas. Claro. No, se posa más lento, Sí. se posa más lento, llega, agarra, mira y ahí ejecuta. Claro. Claro, porque yo en mi 2D, que fue toda mi vida un trabajo más de pintura y dibujo, sin embargo, yo los veía y los sentía en 3D o en 4D. Entonces yo sé cómo se tiene que mover, yo sé cómo tiene que comportarse, y en algunos casos sí hice esa tarea. Imagino diciendo, no, acá tiene momentos violentos, se lo hacen violentos, no, pero cuando se posa lento. Claro. Cuando se posa de otra manera. Siempre pensé si... Yo también tendría todo el tiempo ideas físicas, diciendo, necesitarás correr mucho para generar vuelo. Solo el simple... la dimensión es que le di a levanta este cuerpo. Bueno, eso estaría pensando en eso todo el tiempo. Claro. Eso son cuestiones más, como decía antes, más occidentales. Nosotros necesitamos la mecánica. Pues sí, yo lo necesito. Claro. Sí, porque tenemos. Pero también es bueno saber este análisis que te estoy haciendo, porque también es importante saber que en el mundo, en general, en la realidad, lo sutil es incluso mayor que lo físico. Entonces nuestra cabeza, para moverse de una manera inteligente y armoniosa, tiene que desprenderse del peso. De hecho, te digo más, estamos ahora ya viviendo una realidad virtual, digital, que deja todo lo físico prácticamente atrás. Sí, porque yo vengo de lo físico, entonces controlo lo físico, controlo el trabajo manual, etcétera. Pero ahora, claro, nos encontramos con unas generaciones completas que solamente interactúan con lo sutil. Y ahí es donde viene un problema quizás para las próximas generaciones. ¿Cómo saber hasta qué punto tenés que dejar de lado lo sutil y salir a hacer deporte, salir a tirarte al pasto y salir a correr o salir a abrazar a tus amigos en vez de estar todo el tiempo mirándolos por una pantallita en lo sutil? Eso también tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Porque estamos viviendo unos momentos donde como es virtual, ¿cómo es que se llaman los mundos? Sí, lo digital. Lo digital y lo virtual, no sé cómo lo Y eso, la inteligencia artificial, por ejemplo, sí, aplicada a la ilustración, ¿lo ves como un complemento? ¿Lo ves, digo, en tu caso particular, como algo innecesario? ¿Lo ves como una herramienta? Justamente, es una herramienta que viene y nos cae como un piano en la cabeza, no viene suavemente. O sea, es un problema gordo o una solución gigantesca. Cualquiera de las dos cosas requieren de plena atención. Porque ya digo, si vos haces un análisis de las cosas que te rodean mínimamente profundo, vos te das cuenta que hay que saber administrar todo. Y hay
hay un par de generaciones ahora que no saben administrar lo que tienen delante. O sea, toda esta tecnología, todas estas posibilidades, y aún ahora se les cae encima la inteligencia artificial. Entonces, yo lo veo como una herramienta válida, lo veo como una cosa maravillosa, lo veo como un gran paso adelante en la humanidad, pero ¿hacia dónde sería también la pregunta? ¿Hacia dónde? ¿Un paso hacia dónde? Si es hacia el precipicio, bueno, demos un paso atrás. Pero si es hacia una nueva un nuevo análisis del espíritu humano o de la capacidad humana de poder manejar eso con un propósito que nos beneficie a todos, vamos para allá. Me parece que pones una apuesta sobre el humano que el humano no ha demostrado tener. No, te le estás pidiendo hidalguía Sí. a la especie, y la especie me parece no demostró tener hidalguía. Es decir, verdad. vamos a hacer todo para que esto sea bueno. Es verdad. A veces me sale la frase que mis hijos se ríen, que es nos merecemos la extinción, pero a los 2 minutos estoy, no, muchachos, vamos para adelante. De hecho, porque tengo hijos. Entonces, si yo les digo eso a mis hijos, ¿qué futuro les queda a ellos? Sin embargo, no, yo soy muy optimista. En general soy optimista. Porque en el fondo, después de todo, en realidad todo es para bien. Esto es un examen, Mario. Okay. Es un examen. Y los exámenes en realidad están para mejorarte. Después del examen, que es una cosa pesada, dura, que nos complica la vida, pero en realidad es un examen. Después del examen somos mejores que antes, en cualquier plano. Porque yo también tengo que aclarar que para mí esto es un periodo breve. La vida. Realmente lo sentís así. Lo sé. Creo que podés vivir así de tranquilo por eso. Sí, y me gusta Porque también compartirlo. Por Porque eso de alguna forma, no, si crees que no hay finitud, vivís mucho más tranquilo. Sí, pero también, ojo, o sea, cualquier cosa que hagas acá no se acabó acá. Ok. Tiene su consecuencia y si hiciste algo mal vas a volver. Quizás no es mañana ni pasado, sino dentro de 1000 años vas a volver sobre ese punto. Entonces, ojo con la tranquilidad. O sea, la tranquilidad está en que vos hagas lo que sabés que tenés que hacer ahora, en función de que no haces mal a nadie, incluso si podés hacer bien a alguien, y también hacer la tarea que sabés que se te da mejor que lo que viniste a hacer. O sea, hay unos dones que cada uno de nosotros tiene y que tendría que descubrirlo, porque sería ahí donde estás dando lo máximo de vos. Entonces eso también es una... ¿Haces música? Sí, ¿Tocas algún instrumento? ¿Qué instrumento tocas? toco la guitarra, Ok. el bajo y un poquito el piano. ¿Y tocas asiduamente? Sí, bueno, yo te lo conté a vos. Yo a los 16 años tocaba en bandas. Bueno, de hecho, antes de entrar acá vi que estaban haciendo una cosa sobre sumo. Sí, hice un documental que le presentó Dani sobre el último último show en concierto obras. de su- Sí, yo no estaba acá porque ya me había ido, pero yo toqué con mis bandas, Pies Ligeros. Tuve 3 bandas antes de dejarlo, hasta los 21 años, pero con Pies Ligeros tocábamos en el Stud Free Pub, Ahí al lado del túnel, acá en Libertador. tocábamos ahí los jueves, porque no nos daban, porque los miércoles tocaba Soda Stereo, los sábados tocaba Sumo, los domingos tocaba Virus, y ahí yo no llegábamos, entonces nos daban los miércoles o los jueves, pero tocábamos y yo los veía a todos todos. los Soda Stereo, iba y Eran estaba pares. ahí en el Stud Free Pub, que era chiquito como O esto. sea que y yo nos- recuerdo Pies Ligeros, ¿llegaron a grabar? Sí, no en una... grabamos demos. Porque ahora que me decís el nombre de la banda, sí la recuerdo. Sí, claro, porque Gardi, Gardi. Gardi Pais, era mi amigo de la adolescencia. Con él, él ya venía con Pies Ligeros, yo venía con una banda que llamaba Engendro, teníamos 15 años, pero después... Rock, pop, punk. Sí, yo entré... el Pies Ligeros era rock and roll, Era rock and Rolling roll. Stone. Sí. Pero yo no venía de Rolling Stone, yo venía de Yes, Genesis, Mundos Fantásticos. Mundo Lo más Fantástico, cercano a Irlanda que había. Lo más cercano a un dragón que vamos a Roger encontrar. Dean, etcétera. Entonces, cuando nos juntamos con Gardi, yo entro a Pies Ligeros, yo les empiezo a cambiar la onda. ¿Escuchaste este disco de Jethro Tull y se lo alcanzaba? Sí, claro, ese era No, mi escuchá trabajo esto. subliminal, subconsciente. Entonces con Gardi sí tocamos varios años, incluso ahora sigo viendo, él vive en Miami, yo fui a visitarlo
ya 3, 4 veces, y él toca en un bar, porque sigue viviendo de la música, y me invitaba y yo toqué con él hace un año atrás en Miami. Estás ahí mirando diciendo, ese Ciruelo, ¿cómo hace el Ciruelo? Está en un bar de la muerte tocando. Sí. Bueno, Dale esa una es- moneda. Pero me da claro, música, porque me imagino que... Sí, bueno, así que para ser artista. Es re Sí, loco sí, eso. A sí. veces eso suena a decir, ¿a quién nace para ser artista? No, Yo creo que no hay otra forma. Sí, sí, mucha gente. Perdón si nace- alguien quiere ser artista y no Pero lo va a lograr, no naciste ahí, para ¿sabes eso. que una cosa que a mí siempre me sorprendió de vos es esto de que seas daltónico, digamos, que sea como, vos decís, nací para Sí. ser artista. Y eso es claramente, está bien, vos decís siempre que te sirvió para relieves, contrastes, sombras, Bien. pero me quedé con eso, nací para ser artista, pero a la vez tenías una dificultad que es muy grande, que es no distinguir los colores. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Técnicamente sería eso. Sí, 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 absolutamente, los confundo todos. Son unos anteojos para solucionarlo. ¿No lo querés usar? Los los No, 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 que No, no, dejalo no. que está bien, o sea, que está funcionando bien. Ese es Superman, nadie más. Alguien una vez en Estados Unidos me dijo, ay, estos anteojos, estoy hablando hace 30 años atrás. Me probé y claro, como poner un filtro rojo, que ya el verde y el naranja los veías diferentes, Sí. pero tenía que reaprender todo porque estaba mirando con un filtro rojo que ya no. Pero y creo dije, que ahora hay no, sin ni hablar. filtros que... Claro, tendría que probar. Igualmente, sí, lo probaría sin problema, pero igualmente medio que ya encontré una manera de sortear ciertas cosas. Pero Son muy daltónicos. muy daltónico. Y no sé si cada vez Es como soy que más. te digan, no sé, Paul McCartney, sordo. Claro, bueno, por eso- Es sordo. Bueno, Beethoven. Al final... Pero sin irme muy lejos, que vos lo que estabas diciendo, por ejemplo, Messi nace con un problema físico. Sí. Cierto. Cristiano Ronaldo no, nace perfecto, divino, Sí, lástima la atleta, alto, todo bien. Pero la cabecita no muy bien. Bueno, pero Dios también ponele, te saca. pero Messi, que nace con un problema, se convierte en el número 1 lejos de cualquiera. Y decís, pero claro, ¿por qué entonces? ¿Qué clase de karma es este? Bueno, son obstáculos que te permiten superarte. Yo lo tomo como eso. O sea, los obstáculos en realidad tenés que interpretarlos como eso, porque entonces seguís el juego de que, ¿entendés? De que todo está todo está bien. Pero lo entendiste siempre. Eso se entiende. Lo que vos decís se entiende con vida. O sea, lo entendés con los años lo que acabas de decir, ¿no? Cuando viste que era daltónico y te gustaba dibujar, ¿qué dijiste? ¿Lo dijiste, bueno, este es un desafío? Dijiste, la puta madre, ¿cómo hago para...? Las dos cosas. Ok. Las dos cosas, porque obviamente al principio cuando trabajaba mucho para clientes y sobre todo en publicidad me pedían Claro. que sea muy concreto con ciertos colores, etcétera, necesitaba la ayuda de alguien y era ¿Qué complicado. decías? ¿Esto es Bordeaux? ¿Es Bordeaux 488? Y no Coca-Cola, digo, no, estos no son los colores de la marca. Sí, sí, hay 1000 maneras que yo tuve que usar, incluso que uso. Yo llego al uso de colores por una cuestión que es muy difícil de explicarles a ustedes. Primero por leer el cartelito que dice cada uno de los colores, después por una teoría, sé que si mezclo azul y amarillo me da verde, si le meto un poquito de negro me da tirando a marrón, todo eso es teoría. Los cartelitos tienen que estar ahí porque si no me pierdo. Y después, en definitiva, siempre tengo que recurrir a llamar a mi mujer y decirle, decime qué estoy poniendo acá. Y ella me dice, bueno, acá tenés esto, pero acá se te forma un poco de verde. Le digo, ¿dónde? Me dice, acá, ok. Andá, te llamo en 10 minutos. Qué bueno confiar Me en voy su Laura. mirada, porque me hace que te tocaba alguien que te decía, no sé, qué verde. Bueno, mi El vieja- ciruelo es verde, qué sé yo, no sabía que había 4 verdes. Es como una María Kodama que te al lado, ¿no? Sí, me tocó mi vieja que al principio cuando yo tenía 15 años y le preguntaba a ella algunas cosas, me decía, bueno, sí, creo que es verde. Y después pifiaba y me di cuenta que mi vieja tiene algo de daltónica. Porque es que Mamá, no es verde. claro, mucha gente no sabe que es daltónico hasta que se encuentra con desafíos como Claro, alguien este, que lo ¿no? coteje, claro. Ser muy o ser muy preciso. Entonces mucha gente va por la vida, no sabe que son daltónicos y no pasa nada tampoco, ¿no? Ciruelo, hoy hablabas de crear o inspirarte desde el caos, de formas que te aparecen. Esa técnica, ese recurso lo utilizás también con las piedras, que me parece fascinante ese Claro. trabajo. Las piedras es 100% eso. La piedra es partir de algo que ya tiene una forma 3D y tiene una textura, tiene incluso unos colores, y a partir de ahí buscar
imágenes que se amolden a eso. O sea, del caos yo trato de lograr orden. Me encanta, me fascina y tengo habilidad para eso. Sí, sí. Entonces, espectacular. Es superpoder, no es habilidad. Tenés un Ponele. superpoder. Vos ves la piedra y ya ves la obra terminada. Sí, incluso te doy un paso más adelante. A veces tengo una piedra grande, entonces veo, ok, acá veo un pájaro, veo un lagarto y veo un ser humano. Pero después digo, bueno, pero a ver, y acá me queda toda esta parte de la piedra. No, cambio. Entonces veo una mujer con un vestido. Entonces digo, ¿qué pinto? ¿O la mujer con el vestido o los animales? Entonces, varias opciones en el mismo paño. varias opciones. Y entonces ahí empieza la magia, porque entonces yo estoy frente a la piedra y entonces de repente veo a la mujer y está. Veo a los animales y están. Veo una ballena y está. Entonces tengo que elegir entre los tres. Pero en ese momento la piedra se me está moviendo adelante de mis ojos. Eso es lo que yo a ustedes no les puedo explicar. No, obvio. La piedra se mueve Claro, conversaciones que tenés con vos mismo. con la piedra. Y ahí ya te... Pues supongo le decís a quien te acompaña, ¿qué hago, ballena o mujer? Y mira, entonces no veo nada. Claro, y la gente Vamos a no- comer. ahí no me puede aconsejar nadie. Claro, ahí nadie. estoy solo yo con Por eso la digo, infinitud. estoy Tu con mirada vos mismo con la la decisión. piedra. Pero sí, pero lo alucinante y es ¿Conoces ese... otro artista que haga esto? ¿Viste alguna Bueno, que vio? en mis investigaciones entré, por ejemplo, una vez viajé a Perú, a Machu Picchu, al Valle Sagrado, Ollantaytambo, bueno, Cusco. Ahí me di cuenta que esa cultura trabajaba con esta característica que se llama eidetismo, que es ver formas reconocibles en las cosas que nos rodean, como nubes o rocas en el caso de ellos. Y yo sabía, por ejemplo, yo veía que ellos en la montaña, había una montaña que tenía forma de puma, ellos le llamaban el puma, y de repente había una construcción que ellos habían hecho que de repente le habían agregado la uña de la garra del puma. Y ellos habían hecho una construcción, entonces si vos mirabas la montaña de enfrente, veías lo que ellos veían todo su entorno con esta capacidad, porque para ellos no era simplemente un pasatiempo o algo divertido, para ellos era ver la realidad de verdad, que para mí también tiene que ver con esto. Yo por eso digo, yo tengo un diálogo con la piedra, no es que lo que pinto es gratuito. La piedra me está dando una información y yo la respeto, la escucho, y si yo pinto un elefante en esa piedra, es por algo. Tengo millones de anécdotas que explicarían un poco esta mecánica, que son mágicas, no sé si nos da tiempo ahora, pero... ¿La tapa del disco sale de acá, de esta piedra, o sale Claro, exacto. Bueno, esta piedra tiene una historia que es alucinante. La tapa del disco de Steve Vai es este. Steve Vai me llama a mí en el 95, principio del 95, me dice, bueno, Ciruelo, quiero una tapa tuya, etcétera. Le digo, bueno, fantástico. ¿Qué idea tenés? Bueno, tengo una idea así, con qué sé yo, mi retrato, no sé qué. Entonces yo hago unos bocetos a lápiz, se lo mando por fax. Él me dice, me encanta, ponele esto, movele aquello. Yo hago otros bocetos, se lo mando, me lo corrige, ida y vuelta, hasta que me dice, esto es lo que quiero. Y entonces yo estaba desarrollando la técnica Petropictos en ese momento y le digo, entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a pintarte una piedra, pero como no vas a entender lo que te estoy explicando. La voy a pintar, te voy a mandar la foto, si no te gusta o no es, Volvemos. vamos y te hago una pintura, no hay ningún problema. Y me dijo, ok, dale, tenemos tiempo, porque lo único que se necesitaba era el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Salgo con un dibujo a buscar la piedra, o sea, al revés total. No, Una piedra que coincida con el dibujo. una piedra que coincida con el dibujo, que es No, bueno, esto no, que no. acabamos de ver. O sea, una locura. Una locura. Estamos terminando, nos tenemos que ir, lo lamento mucho. Hace una hora que estamos charlando, la hemos pasado increíble. Es muy agradable escucharte. Gracias. Y me quedo pensando en qué mundo verás vos del mundo que vemos nosotros. Me imagino que es como esa gente, viste que a veces dice que te puedes volver loco si pudieses escuchar el pensamiento de todos los humanos, porque estarías todo el tiempo escuchando eso. Imagino que si podés ver en las piedras figuras y que encima se muevan, estarás viendo mucho más que nosotros todo el tiempo. Y eso es como un don y también como una pesadilla, ¿no? Sí, prefiero verlo como un don. Sin dudas, obvio. Sí, digo, pero qué increíble
estar con mucha más información todo el tiempo, ¿no? Bueno, cada uno tiene su don, cada uno tiene información con respecto a sus cuestiones. Yo tengo, con respecto al arte, a las cuestiones de imágenes, y quizás alguna que otra idea alocada que se me ocurre en base a eso, pero cada uno de nosotros tenemos esa capacidad, ¿eh? Todos. Ciruelo, 6, 7 y 8 de diciembre en Costa Salguero, en la Comic Con. Un gusto verte, Laura. Saludo a tu familia. Gracias, Siempre querido. fuerte. Gracias por la entrevista. Gracias a todos. chicos. Nos encontramos mañana. Gracias.